Conforme he tenido la oportunidad en los años que llevo de cristiano, de recorrer diferentes provincias y testificar a personas de diferentes lugares, me he dado cuenta que hoy en día muchas personas han escuchado algo de Jesús, del cristianismo o de la iglesia misma. Pero creo que uno de los pesos más grandes que tengo en mi corazón es que aunque muchos han escuchado esas palabras, no comprenden verdaderamente de qué se trata el cristianismo y no entienden quién es Jesús ni lo que Él ha hecho en favor de la raza humana. Hoy en día gran cantidad de personas endurecen su corazón contra Jesús porque lo que ven en las religiones es hipocresía, falsedad, también negocios, gente que pide dinero o que miente para ganar adeptos. Pero todo esto no es Cristo ni el cristianismo. El cristianismo tiene que ver con una persona, el Cristo. Y aquí es necesario saber qué es Cristo. Bueno, el título Cristo es una versión en español de un término griego que a su vez representa una idea hebrea. Es una promesa hebrea y esta es la promesa de un Mesías, un ungido, un ser especial que vendría a liberar, a salvar. La Biblia enseña que en el principio Dios creó al mundo y al hombre, esto es, a la raza humana, y todo era bueno en gran manera. Había una armonía perfecta. Luego de esto, y tal vez más allá de nuestra comprensión, pero no por ello menos cierto, el pecado y la rebelión contra Dios entraron en el mundo a partir de la desobediencia del hombre. Esto generó una gran separación entre un Dios santo y justo y el hombre pecador y malvado. El pecado no solo destruyó la relación perfecta entre Dios y los hombres, sino también entre los seres humanos. El mundo como hoy lo vemos, con muerte, violencia, odio, engaño y enfermedades, es el resultado de la caída, de la entrada del pecado al mundo. Y nada que el hombre invente nos podrá hacer escapar de la realidad de nuestra caída. El pecado ha marcado la existencia de la raza humana. La Biblia enseña, debido a que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y he aquí, a partir de este pasaje y de muchos otros pasajes, la gran pregunta de la Biblia. Si Dios, siendo completamente santo, no puede ni quiere tener nada que ver con el pecado, y siendo completamente justo, tiene que castigar al pecado en su justicia perfecta, ¿de qué manera el hombre pudiera reconciliarse con Dios, siendo pecador? Quizás en este punto puedas estar discutiendo conmigo acerca de lo que estoy diciendo y puedes llegar a pensar, bueno, yo no soy tan malo, no me considero una mala persona, nunca he matado a nadie, no soy ni un violador ni un genocida. Pero ese es el estándar del hombre. Ahora, ¿qué hay del estándar de Dios? La Biblia enseña claramente, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. En este punto podés enojarte con lo que la Biblia dice, pero no podés discutir la realidad que ella expresa. Ninguno de nosotros, por más bueno que se crea, puede negar que alguna vez en su vida ha mentido, ha robado algo por insignificante que sea, o ha vivido la vida como si fuera propia y como si este mundo nos perteneciera a nosotros y no a Dios. Vemos el mal en este mundo por donde quiera que miramos. Basta con ver las noticias o mirar un poquito a nuestro alrededor. Verás a lo largo de la historia humana seres humanos haciendo cosas horribles a otros seres humanos, naciones oprimiendo a otras, pueblos que se levantan para destruir y causar daño a otros sin razón aparente. Todo esto, querido amigo, es el resultado del pecado. Entonces vuelvo a la pregunta más importante de la Biblia. ¿Cómo puede el hombre pecador reconciliarse con un Dios justo cuya justicia exige que sea castigado? La respuesta se encuentra en la persona de Jesucristo. La Biblia nos enseña a un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para lograr la salvación del hombre, Dios hizo algo milagroso, excepcional, indescriptible e incomprensible. Él nos mostró su amor haciendo lo siguiente. En su justicia condenó nuestra maldad, pero en su amor Dios Hijo se convirtió en un hombre.
Lo hizo en la persona de Jesús de Nazaret, una persona histórica. Este es Dios mismo interviniendo en la historia de la humanidad. El mismo Jesús de Nazaret vivió la vida perfecta en obediencia a Dios y sin pecado que vos y yo jamás podríamos vivir. Y además fue a la cruz en nuestro lugar. Él llegó a ser nuestro sustituto. En la cruz todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Y todo el castigo de un Dios santo y justo fue puesto sobre la cabeza de Dios Hijo. Y Él sufrió toda la ira. Luego, justo antes de morir, exclamó: consumado es, que significa pagado en su totalidad. Teníamos una deuda ante Dios debido a nuestros pecados y merecíamos un castigo eterno. Pero en la cruz, Dios Hijo tomó nuestro lugar, llevó nuestros pecados y sufrió la ira de Dios que nosotros merecíamos. Él aplacó la ira de Dios y la quitó. Además, al tercer día resucitó de entre los muertos y luego ascendió al cielo. Este mismo Jesús, el Hijo de Dios, se sentó a la derecha del Padre. Es por esto mismo que la Biblia enseña que Jesús es el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. También la palabra enseña que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Este es Jesucristo, hombre. Es por esto que un verdadero cristiano es la única persona que puede tener la seguridad de que va al cielo no por sus propios méritos ni su rectitud, sino únicamente confiando en la persona y la obra de Cristo en la cruz. Mire, si usted investiga un poquito todas las religiones que hay en el mundo, en todas hay un patrón común. Se llega al cielo siendo bueno, ganándose el favor de Dios. Pero la Biblia enseña que no te reconcilias con Dios a través de tu virtud o tus méritos, sino a través de la virtud y los méritos del Hijo de Dios. Es por esto que un cristiano verdadero, si muriera hoy mismo, tiene la seguridad de estar reconciliado con Dios, de ser aceptado por Dios, porque hace 2000 años el Hijo de Dios murió en su lugar y pagó su deuda. Un cristiano verdadero no confía en sí mismo, ni en sus buenas obras, ni siquiera en su iglesia, ni en el servicio cristiano, ni en ninguna religión. Solo confía en Cristo. A este punto vos podrías decirme, pero es que no entendés, yo he pecado mucho, he pecado demasiado. Tengo para decirte que todos somos pecadores y todos hemos pecado mucho. Pero la muerte de Jesucristo es más poderosa que cualquier pecado que hayamos cometido. Su muerte es suficiente para pagar por todos tus pecados. Entonces dirás, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, la Biblia enseña que no tenés que hacer ninguna hazaña heroica. Solamente tenés que arrepentirte de tus pecados, creer, confiar en Jesucristo y abandonar toda esperanza en tus buenas obras o lo que vos puedas hacer. Solo confía en lo que Cristo ya hizo en tu lugar, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la promesa de Dios para los más grandes pecadores.